¿Se reparó? Claro. Pero que es no trivial, ¿no? Porque yo me autorreparo y es una cosa que yo ni siquiera me doy cuenta. Pero que esto se autorrepare es brígido. Ahora que tomo conciencia de eso. Significa que tiene vida. No sé. No sé, pues. Nadie sabe lo que es la vida. Hola. Nadie sabe lo que es la vida. No tengo idea. Ya, pues comenzamos entonces. Bueno, estoy súper contento porque hubo súper pocos retrasos en la entrega de la prueba. Ya lo primero que quiero decir, la mayoría respondió dentro de los plazos y algunos se demoraron, creo que el que se demoró más fueron como 30 y tantos minutos. Ya, pero tranquilidad. ¿Ya? Así que felicitaciones. Respecto a las pruebas, yo no miraba ninguna. Tenía abierto ahí un correo, pero no lo miré porque dije que no era justo. Y voy a revisar las pruebas en la medida que me fueron llegando. Ya el fin de semana voy a trabajar en eso y espero tener todo revisado para el próximo jueves, ¿ya? Sin embargo, es muy probable que no lo logre porque estoy trabajando en una presentación con un congreso y el plazo vence el próximo jueves, entonces estoy vuelto sin. Por eso no quería que se me echara a perder el computador el fin de semana, ¿ya? Eso respecto de la prueba. Ahora, respecto de lo que viene. Sin miedo. Respecto de lo que viene, ¿ya? Porque ustedes se dieron cuenta de que terminamos una parte de la prueba, nos falta la otra, que es la pregunta que vamos a resolver el próximo jueves. Probablemente nos acompañe Felipe ese día. Va a ser otro extraterrestre que venga. ¿Ya? Así que ahí a lo mejor él me va a ayudar a comprar más pizzas o otras cuestiones. Eso es una cosa, ¿ya? Va a venir Felipe. Lo otro es que yo no quiero perder el hilo del trabajo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Yo quiero conectar de una u otra forma la segunda y la tercera evaluación con cosas que hemos hecho en las otras evaluaciones, para que a ustedes igual les quede esta sensación de que de verdad la física y la geología son amantes y están de la mano, de abajo, ¿ya? Porque así funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? Les voy a contar. La próxima prueba va a ser en aproximadamente 4 semanas más. ¿Ya? Esa va a ser la próxima prueba. Y la que sigue va a ser mucho antes. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado la mitad de la materia de la segunda prueba, que es todo leyes de Newton. Ustedes no se han dado ni cuenta, pero yo ya vi la mitad de la materia. ¿Ya? La materia que me falta a mí por ver ahora es teorema de conservación de energía, trabajo y energía, y colisiones. ¿Ya? La segunda prueba es mucho más grande que la última. Por eso yo la última siempre la dejo como al final porque es un problema que es de todo. ¿Okay? No es que requiera materia adicional, sino como que entender cómo todo esto conversa. Entonces, nosotros hasta ahora ya vimos las leyes de Newton. He hecho 2 o 3 sesiones en las cuales hablamos de las leyes de Newton antes de que, por ahí cuando les entregué la prueba, ¿se acuerdan que hicimos una clase aquí y otra clase remota de leyes de Newton? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? Hoy día voy a cerrar leyes de Newton. ¿Ya? Porque como ya hemos invertido tiempo en esta cosa de la demora, voy a cerrar leyes de Newton con 2 ejercicios concretos. ¿Ya? Además de eso, voy a explicitar las diferencias entre el roce cinético y el roce estático. Y también vamos a trabajar con eso para que vean qué significa. ¿Ya? Otro detalle importante es que todas las palabras que vaya utilizando ahora, roce cinético y roce estático, usted ya sabe lo que significa que algo esté estático y algo que tenga cinesis, cinética, que se pueda mover. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos aprendido sigue siendo importante para seguir entendiendo lo que viene más adelante. Entonces, hoy día terminamos con fuerza, que va a ser la sesión, lo que queda de la sesión. La próxima sesión, que es el día miércoles, vamos a ver trabajo y energía. El día jueves vamos a hacer la prueba parte 2, o sea, la pregunta 2 de la prueba. Y el día viernes vamos a cerrar con energía. ¿Sí? Porque tengo que ver energía cinética y potencial. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que las energías de carácter térmica, que las energías de carácter eléctrica, se definen igual. Lo que pasa es que tengo que explicarles nomás cuál es el cuento, pero salen desde la misma representación. ¿Ya? Ese es mi plan, para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos con el resumen. Partamos con el resumen porque, sin profundizar mucho, nosotros vimos las 3 leyes de Newton, ¿cierto? Entendemos lo que significan las 3 leyes de Newton, dividimos las leyes de Newton en 2 grupos, ¿cierto? El grupo 1,
el grupo 1, que es la primera y segunda ley de Newton, que dijimos que eran leyes que hablaban de un cuerpo. Solamente un cuerpo y de la interacción, y en particular nosotros de la primera ley, ¿cierto? De la primera ley, definíamos el concepto de inercia, ¿sí? Y el sistema de referencia inercial. Definíamos esas dos grandes cosas. Y veíamos básicamente que un cuerpo en movimiento sigue en movimiento o un cuerpo en reposo sigue en reposo, a no ser que se le aplique una fuerza, ¿sí? Con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Nosotros vemos la forma de esa fuerza, ¿sí? Que dijimos que matemáticamente la sumatoria de todas las fuerzas externas va a ser igual a la variación del momento dividido por el tiempo, ¿cierto? O bien, en el caso más sencillo, masa por aceleración. Entendiendo que momentum es masa por velocidad, ¿cierto? Y esta ecuación que está acá, la primera, la forma completa de la ley de Newton, hace referencia a un problema en el cual la masa no sea constante. Por ejemplo, se está avanzando un vehículo y a medida que avanza quema su combustible. La masa no es constante. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo donde sí fuese constante es, tengo este borrador, tengo el borrador y lo empujo sobre la mesa. Ahí la masa del borrador nunca cambia. Entonces es el caso masa constante. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Otro ejemplo de masa constante. Por ejemplo, el risobio nadando. La masa del risobio nunca cambió. Entonces su masa es constante. Un ejemplo donde la masa sea variable. Cuando va creciendo la planta de maíz. A medida que la planta de maíz crece, ¿cierto? Aumenta su biomasa. Entonces ahí tenemos otro ejemplo donde la masa no es constante. Pero fíjense de que finalmente depende de la representación del problema. Sigue siendo la misma ley y se sigue aplicando de la misma forma, pensando en cómo se analizan las flechas y todo eso. Ahora, haciendo referencia justamente a eso, de cómo se analizan las flechas, ustedes deben entender que de la primera y segunda ley de Newton, entendemos de que para cada masa hay un diagrama de cuerpo libre. O sea, cada masa se analiza por separado. Sin embargo, si yo tengo un sistema que está compuesto, esas masas se ven vinculadas o matemáticamente. Las ecuaciones se acoplan porque hay fuerzas que son comunes para ambas. Y ahí viene tercera ley de Newton, acción y reacción, donde justo tenemos una forma, ¿cierto? Una forma donde la fuerza que aplica un cuerpo sobre uno va a ser igual a menos la fuerza que aplica al revés, ¿sí? Acción y reacción. Y ahí existen muchos ejemplos concretos de acción y reacción, donde la mayor observación que yo hago es que siempre imagínense esto en el vacío absoluto. ¿Sí? Si ustedes quieren pensar, por ejemplo, en acción y reacción, empujando algo en el contexto de la Tierra, o sea, yo siempre coloco este ejemplo que me hacía mi profe en el colegio. Yo empujo la muralla me empuja a mí. Ese era el ejemplo que me hacía mi profe. Yo jamás vi que la muralla me empujó. Jamás lo sentí. Claro, porque resulta que ese experimento está súper mal hecho. Porque si lo analizamos ahora con la perspectiva que hemos ganado en este curso, uno debe entender de que está la muralla, el Carlos empujando y el piso. Entonces hay más cuerpos, hay más fuerza de las que estoy imaginando. ¿Sí? Una situación concreta sería, por ejemplo, en el espacio. ¿Sí? Donde yo, por ejemplo, si soy un caballero espacial, me haya puesto ya. Si soy un astronauta, ¿cierto? Y por alguna razón me desprendo de la nave, que así a la deriva, yo por más que aletee, por más que mueva mis manos, no va a pasar nada, bro. No voy a cambiar mi condición de movimiento. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes y en las casas, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si yo estoy en el espacio, ¿cierto? Y ya estoy en el espacio, y estoy así, en ingravidez, perdiéndome, alejándome de la nave, en ingravidez, y yo por más que mueva los brazos, no pasa nada, no cambio mi condición de movimiento, en promedio me sigo moviendo como un grupo completo. ¿Por qué? ¿Por qué por más que yo haga estas fuerzas no hacen nada en la condición de movimiento del cuerpo? Ya no hay un medio que empuja, ya perfecto, entonces, sí, fíjate que tú dijiste una clave, no hay un medio. No hay algo, ¿sí? Eso quiere decir que esas fuerzas, ¿de qué carácter son? ¿Internas o externas? Si es que no hay un medio para ello poder aplicarlas. Es interna. Esa es justo el dato importante, que tiene que ver con lo que tú reflexionaste. Son fuerzas internas. Entonces yo, por más que me mueva, yo no voy a cambiar mi condición de movimiento en promedio. Sí, por supuesto, se entiende de que hay energía que yo consumo porque muevo el músculo y a todo lo biológico. Pero en promedio, analizando el movimiento, no me va a pasar nada. Ahora, ¿cómo me salvo? Esto tiene que ver con conservación de momentum.
Pero no lo entendamos desde la conservación de momentum, entendámoslo desde la tercera ley de Newton. ¿Cómo me salvo? Saco la mochila. Me saco la mochila espacial. Me desprendí de ella. ¿Y qué es lo que hago? La empujo. La empujo para allá. Porque si yo la empujo hacia la derecha, ¿hacia dónde me va a empujar la mochila? Hacia la izquierda. Po. Y ahí sí tiene sentido la tercera ley de Newton, porque ahí reconozco que somos dos cuerpos los que están interactuando. Yo que estoy empujando la mochila y la mochila que me empuja a mí. Entonces, fíjense que es importante tener esa claridad porque después cuando nosotros tengamos que analizar lo mismo, pero por ejemplo para el empuje entre placas tectónicas y queramos modelar cuánto es la fuerza, vamos a modelar así en números que no sean muy certeros, solamente va a tener una visión matemática de cuánta fuerza hace una placa cuando empuja la otra. Eso podemos calcularlo, porque hay conservación de momentum y energía, que son cosas que vamos a aprender ahora, en esta materia que sigue, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los ejemplos, las tres cosas que nos enseñan las leyes de Newton, y lo que sigue ahora es empezar a colocarle fuerza a estas cuestiones. O sea, darle ejemplos de fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que hemos dicho hasta ahora que vamos a trabajar en el contexto de la mecánica? La fuerza normal, que es una fuerza súper importante, ¿cierto? Que nos permite determinar una superficie de contacto. De hecho, así la definimos. La fuerza normal define dónde está el suelo. Define dónde hay una superficie en la cual yo no puedo atravesar. Por ejemplo, yo estoy pisando aquí el suelo. No me dolió el dedo. Estoy pisando el suelo y yo sé que hay una fuerza normal que está apuntando hacia arriba, que a mí me impide ir para abajo, romper el suelo. Si yo me apoyo en la muralla, ¿cierto? Yo sé que hay una fuerza normal que es de la muralla hacia acá, que a mí me impide pasar por otro lado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso se llama una fuerza vinculante. Ahora, esa fuerza vinculante que me habla del piso, de las características propias del suelo, por supuesto que se relaciona con la fuerza de roce. Aunque ustedes no lo crean, porque la fuerza de roce me habla cuando yo estoy en contacto con una superficie de contacto. ¿No? Y yo matemáticamente le dije a la superficie de contacto que se modelaban por el vector normal. Entonces, hay una relación natural entre la fuerza de roce, que vamos a ver ahora, y la forma del vector normal. ¿Sí? Que lo vamos a considerar. ¿Qué otras fuerzas más nosotros vamos a trabajar en los ejemplos de hoy día? Vamos a ver, por ejemplo, el roce estático, roce cinético, que son los tipos de roce. ¿Ya? Y entiéndase así tal cual como se piensa. Roce estático. Yo estoy moviéndome, pero siento la fuerza de roce. Por ejemplo, cuando me toca empujar el refrigerador en la casa. Tu mamá quiere hacer aseo profundo, te mandan a empujar el refrigerador, tú empujas el refrigerador y lo mueves. Sin embargo, tú experimentas la resistencia. Tú sientes que hay una resistencia propia al movimiento. Ahí hay una fuerza de roce que es estática, perdón, que es dinámica porque se está moviendo. Ahora, un caso donde hay una fuerza de roce estática, estáis moviendo el refrigerador, pero fuiste con calcetines y en la cocina hay baldosa y están recién limpias. Por más que empujes el refrigerador, tu fuerza de roce no te va a permitir tu resistencia. Y vas a quedar ahí empujando, pero no te vas a mover. Claro, ese es el roce estático, en el cual yo empujo algo, pero no se mueve, está estático. ¿Sí? Otro ejemplo, aunque no lo crean, estoy empujando la mochila. La estoy empujando, pero no se mueve. Pero la estoy empujando. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de roce estático. Entonces, vamos a buscar la diapositiva de coeficiente de roce, de coeficientes de roce, ¿cierto? Porque resulta que, como les comentaba, hay dos fuerzas de roce. Y desde ahí vamos a partir hoy día para ir sacando todos los detalles de la crisis, ¿ya? Y resulta de que vamos a hacer la discusión aquí. Como yo les comentaba, la fuerza de roce, ¿cierto?, tiene relación con la superficie de contacto. De hecho, cuando uno revisa tablas de coeficientes de roce, las tablas son de pares de cosas. Conexión hule con hule, caucho con caucho, madera con piel. O sea, esos son los... Así se ve una tabla de roce. No sé si tengo una aquí. Aquí hay una tabla de coeficientes de roce, ¿ya? Y fíjense que para la misma interacción de hule con concreto, tengo dos coeficientes de roce. Uno que es estático y uno que es cinético. Porque dependiendo de cómo se modele, o sea, de qué es lo que está pasando, no cómo se modele, es el coeficiente de roce que se aplica, ¿ya? Ahora, yo les voy a explicar qué es lo que significa cada uno de esos dos coeficientes de roce y en qué momento los utilizo. Pero, por supuesto, ustedes ya deberían estar cachando cuando ocupo cuál.
Si uno se llama cinético, ¿lo ocupo cuando el bloque está quieto? No, pues, es cuando se mueve, ¿cierto? Cuando el roce es estático, ¿lo ocupo cuando el bloque está en reposo? Pues, está estático. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que entender por ahora para aplicar la ecuación y para aplicar el modelo. Entonces, sigamos acá, y analicemos la fuerza de roce en todo su esplendor. Veamos el siguiente modelo que tenemos ahí en la pizarra. Tenemos un tarro de basura que está sobre el suelo, ¿cierto? O sea, en este caso, la relación o el coeficiente de roce debería ser concreto-metal, si es que quisiera hacerlo de una forma porque el tarro es metálico, ¿sí? Y fíjense todas las fuerzas que aparecen dibujadas ahí, ¿ya? Y pongan detalle, porque aquí hay una cosa que nadie le dice a la gente cuando está aprendiendo fuerza, ¿ya? Pero aparece dibujada, pero nadie lo dice, ¿ya? Fíjense hacia dónde apunta la fuerza normal. ¿Les parece algo razonable? ¿El vector normal? Sí, súper razonable, porque apunta para arriba, perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Yo usualmente hago preguntas que se responden por sí solas, solamente con el objetivo de que ustedes demuestren, sí, es por esto, para que demuestren confianza en lo que yo sé que ustedes saben, pero les pido que lo verbalicen, ¿ya? No es para pillar. Otro, la fuerza de gravedad. ¿Tiene sentido para dónde apunta? Claro que sí, po, directamente para abajo, que es como nosotros la hemos definido. Y ahora veamos las fuerzas aplicadas, ¿ya? Fíjense la fuerza F. La fuerza de F es la fuerza que aplica un agente externo, ¿cierto? Que está empujando el bloque. Fíjense la fuerza de roce, ¿sí? Aquí hay un detalle súper importante que pasa entre el primer dibujo y el segundo dibujo. Fíjense que nosotros hemos discutido que la fuerza de roce, ¿para qué lado apunta? Si yo me muevo para la derecha, ¿para dónde apuntaría el roce? Hacia la izquierda, o sea, siempre es contraria a la dirección de movimiento. Entonces, ese es otro detalle importante. Cada vez que yo quiero dibujar las fuerzas de roce, yo, como observador del sistema de referencia, debo colocar una orientación de movimiento para el sistema físico, que es justo lo que dice el segundo dibujo. Fíjense, tiene una flecha que dice movimiento. Entonces, por eso ahora yo entiendo con claridad que la fuerza de roce cinética, en ese caso, va a apuntar para el lado contrario donde me muevo, ¿sí? Pero fíjense en el otro caso, el coeficiente de roce estático. El coeficiente de roce estático lo dibujaron apuntando para la izquierda, pero ¿cómo yo identifico para dónde apunta si es que no tengo dirección de movimiento? ¿Quién es el que me indica eso? Eso es algo que no es trivial. Y por eso lo estoy sacando a colación. ¿Cómo yo lo identifico? Necesito ocupar el sentido común para poder hacerlo. Y no cualquier sentido común. Un sentido común que responda a las leyes de la física. Entonces, vamos a practicar eso hoy día, ya cuando hagamos los dos ejercicios. Y les voy a contar que además de las estrategias de resolución de Polya, que siempre se los he comentado para ejercicios de física, también tenemos que considerar este carácter de la orientación de movimiento, que nadie lo dice, ¿ya? Y lo hago pensando en una diapositiva de las clases anteriores, donde colocaba estrategias, y habían varios puntos para estrategia. Hacer un diagrama de cuerpo libre, identificar la fuerza, aplicar la cuestión, son varios puntos. A ese punto hay que agregarle otra cosa más, que no sale en ningún libro, que es orientación de movimiento. ¿Ya? Y eso lo vamos a trabajar hoy día. Vamos a hacer varios, al menos unos 2 problemas, yo espero, pero donde podamos ver eso, ¿ya? Bueno, sigamos con el análisis, porque fíjense que el roce estático y el roce cinético significan distintas cosas, ¿ya? Y en particular, quiero que analicemos este gráfico, que es muy importante, que es el gráfico de fuerza de roce versus fuerza aplicada. En el eje Y está la fuerza de roce, en el eje X está la fuerza que yo aplico sobre el cuerpo. Entonces, fíjense que hay dos regiones que yo puedo definir claramente para la función fuerza de roce. La primera región es una región que llamamos región estática, que es una región donde la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada. Entonces, como la fuerza de roce que apunta por un lado es igual a la fuerza aplicada que apunta para el otro, ¿cuánto vale la suma de las fuerzas? 0. En particular en este caso, donde son justo iguales, ¿sí? Aunque apunten para los lados distintos, son iguales numéricamente. Por lo tanto, se hacen 0. Si la suma de las fuerzas vale 0, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Ya, entonces, ahí lo quería llevar. Porque nosotros en leyes de Newton tenemos algo que siempre tener en consideración. Que la aceleración del cuerpo
sea igual a 0, no quiere decir que el cuerpo no se mueve. Quiere decir dos cosas que yo tengo que definir. Que el cuerpo está en reposo o que el cuerpo se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí o no? Eso es lo que trabajamos en la prueba anterior. Característica del movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración vale 0. Pero yo aquí le estoy dando un ejemplo donde hay algo más que decir. O sea, que la aceleración sea 0 quiere decir o que el cuerpo se mueve con velocidad constante, que responde a la primera ley de Newton, un cuerpo en movimiento va a seguir en movimiento, a no ser que se le aplique una fuerza externa, ¿sí? Que se sigue moviendo, o bien el cuerpo está en reposo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la primera región, nosotros además de decir de que la suma de las fuerzas es 0, debemos incluir la información de que el cuerpo está en reposo. Eso es lo que estoy tratando de decir. No basta solamente con escribir A igual 0. La otra región para el roce, ¿cierto? Es la región cinética, donde el coeficiente de roce, o la fuerza de roce, es menor que la fuerza aplicada. Es menor. Por lo tanto, tengo una flecha grande que apunta para la izquierda, que es la fuerza aplicada, y una fuerza pequeña que apunta para la derecha, que es la fuerza de roce. Por supuesto que el cuerpo se va a mover, porque la suma de las fuerzas no va a ser 0. Va a ser igual a m por a. Positivo o negativo, pero m por a. Entonces, hay dinámica. El cuerpo se mueve. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Eso es algo que tenemos que ir averiguando, que podemos calcular, que todavía no estamos llegando desde esta parte a esa razón de movimiento. ¿Ya? Entonces, con estas dos características, he dicho varias características especiales para el roce sin calcular nada. ¿Hay alguna consulta? Porque dijimos como 4 cosas importantes, que hay 2 tipos de fuerza de roce, estático y cinético, y que hay 2 resultados importantes cuando la aceleración de un cuerpo vale 0. Que es que se mueve con velocidad constante o es que no se mueve. ¿Ya? Esas 4 cosas son importantes en esta parte. Ahora, ¿cómo veo la forma de la fuerza de roce? Y aquí no se compliquen con esto del menor igual, eso es en la lectura, en la interpretación. ¿Ya? Yo les voy a hacer mucho más fácil, ¿cierto? No puedo rayar acá. Sencillamente, la fuerza de roce es esto. La fuerza de roce es esto. Esa es la forma de la fuerza de roce. El coeficiente de roce por la normal. ¿Sí? Lo que pasa es que la fuerza de roce estática es una fuerza que es variable. Es una fuerza que es variable. Fíjense. Fíjense acá. Una fuerza que es variable porque en el fondo, fíjense, acá. Mira, lata que no estén en la casa, pero estoy empujando esto y estoy aumentando la fuerza, pero el cuerpo no se mueve. Pero la estoy aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de roce también tuve que ir aumentando con mi fuerza para hacer que la suma sea 0. ¿Sí? Sin embargo, llego a un valor máximo, donde ya muevo el cuerpo. Entonces, quiere decir que ya salí del régimen del roce estático y pasé al régimen del roce cinético. ¿Sí? Para que dejemos clara la película, la forma de la fuerza de roce es coeficiente de roce por la normal. Esa n minúscula es el vector normal, y como ustedes deben estar interpretando, esta expresión no es de carácter vectorial. ¿Sí? Déjenme escribirlo acá, para explicarles, porque lo que yo estoy diciendo es que la fuerza de roce, independiente cual sea, ¿cierto?, va a ser igual al coeficiente de roce por la normal. Entonces, fíjense lo que estoy escribiendo aquí vectorialmente. Fíjense lo que estoy escribiendo vectorialmente, y todo el mundo ya debería estar horrorizado de lo que está viendo. ¿Sí? Porque si yo les pregunto vectorialmente, pensando en una caja que se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Una caja que se mueve para la derecha. ¿Para dónde apunta el vector normal? Hacia arriba. Hacia arriba apunta el vector normal. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de roce? Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, vectorialmente, lo que está dicho aquí, ¿tiene sentido? ¿Por qué no? La respuesta es no, ¿ah? ¿Pero por qué no? Porque el vector apuntaría hacia menos más. ¿Cierto? El vector, está rara esa ecuación, porque el vector normal apunta para arriba, ¿cierto? O sea, lo que sale a la derecha de la ecuación dice que es algo que apunta para arriba, porque el coeficiente de roce es siempre positivo, de 0 a 1, siempre positivo, o sea, de 0 a n, siempre positivo. Entonces me está diciendo esta ecuación que algo que apunta para atrás tiene que ser igual a una constante por algo que apunta para arriba. ¿Eso tiene sentido?
Entonces, ahí está el detalle. Que en realidad esto es un valor absoluto. O sea, solamente la magnitud es la que yo mantengo. Porque una vez que yo obtengo la magnitud del vector fuerza de roce, adelante, después es súper fácil de escribirlo vectorialmente, ¿no? Porque si tengo la magnitud y sé que apunta para la izquierda, finalmente el vector fuerza de roce lo escribo como esa magnitud, como algo que me diga que apunta para la izquierda. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Aquí hicimos solamente análisis vectorial. ¿Sí? ¿No? ¿No? Pero, ¿entendiste la parte que estaba arriba? Donde hablábamos que el vector normal apunta... Ya, entonces fíjate. En la ecuación de arriba no puede ser válida si los valores absolutos, porque estamos diciendo que algo que apunta para atrás es igual a algo que apunta para arriba. Eso es falso. Entonces, como no podemos usar esa tecnología vectorial, lo que podemos decir es que el largo de esa cosa que apunta para la derecha es igual al largo de esa cosa que apunta para arriba, pero el largo. No la dirección, solo el largo, solo la magnitud. Entonces yo después cuando escribo el vector fuerza de roce, como yo definí la orientación del vector fuerza de roce, que es siempre opuesta a la dirección de movimiento, no necesito mayor información, porque si tengo la magnitud del vector, lo multiplico por el vector que me dice que va para la izquierda y tengo el vector completo. ¿Sí? ¿Sí? Es solo análisis vectorial. Ya, pues sigamos con esta cuestión. Porque acá tenemos las tablitas, ¿cierto? Son todos felices, hartas tablas. Y acá tenemos un ejemplo concreto. Que creo que este ejemplo lo hicimos en clase. Me gustaría que alguien me dijera si lo vimos o no. Yo estoy súper confundido. Yo creo que sí lo hicimos. No, pues. Yo creo que sí lo hicimos. ¿Ya? No, no, profe. Entonces, ¿no? ¿No lo hicimos? Vale, gracias. Veámoslo rápido, ¿ya? Porque en el fondo este ejercicio nos permite, ¿cierto?, conectar con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y veamos el problema. Dice, una caja de 10 kilogramos reposa sobre el piso horizontal. El coeficiente de fricción estática sobre la superficie de mu s es igual a 0,4. Y el coeficiente de fricción cinético, mu sub k, es igual a 0,3. Determine la fuerza de fricción que actúa sobre la caja si sobre la caja se aplica una fuerza horizontal externa de magnitud igual a... Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que yo tengo una caja, ¿cierto? Y yo sé que esa caja al estar en contacto con el suelo tiene esos dos distintos coeficientes de roce. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo le aplico una fuerza de 0 newton a la caja, ¿cuánto va a ser el roce que yo voy a experimentar? O sea, imagínense la caja como mi mochila, ¿cierto? Que está sobre el sistema, hay un coeficiente de roce estático, ¿cierto? Porque la mochila y el piso, pero también hay uno cinético cuando se empieza a mover, ¿sí? Pero ahora estamos en este caso, donde estoy aplicando una fuerza de 0 newton. Entonces, si yo le aplico una fuerza de 0 newton, ¿habrá fuerza de roce? Pero, ¿ya? ¿Y cuánto vale ese roce estático? 0. ¿Sí? Imagínense el roce estático fuese distinto de 0. ¿Qué empezaría a mover? ¿Qué empezaría a pasar, perdón? Se empezaría a mover de la nada, o es como que yo dejo algo aquí y se empieza a mover porque sí. Entonces hay uno que aprende que en realidad la fuerza de roce es una fuerza de tipo reactivo. Solamente actúa cuando yo hago una acción sobre la cuestión. ¿Sí? Entonces fíjense, en el primer caso, como la fuerza vale 0, ¿cierto? Yo no puedo, o sea, no hay una fuerza de roce que se oponga a esa fuerza aplicada. Sigamos con el segundo ejemplo, porque tenemos igual a 10 newton. ¿Sí? Déjenme copiar esto para llevarlo acá a la tablet, la pizarrita. ¿Sí? Y dice monitor de la cuestión. Ahí. ¿Ya? Entonces fíjense. Si aplicamos fuerza de 0, la fuerza de roce vale 0. ¿Sí? ¿Qué roce? Ninguno, porque no hay. Pero si hubiese fuerza sería 0. ¿Ya? Después aplico una fuerza de 10 newton sobre la caja. Si yo aplico la fuerza de 10 newton sobre la caja, la pregunta es, ¿la fuerza de 10 newton vencerá los roces? Entonces veamos. ¿Cuánto es el máximo de fuerza de roce estática? Lo estoy escribiendo pésimo.
el máximo de la fuerza de roce estática. ¿Cuánto sería el valor máximo? Sería el coeficiente de roce por la normal. Recuerden que siempre las fuerzas de roce vale el coeficiente de roce por la normal. Siempre. Solamente que yo tengo que ir identificando si es estático o cinético. ¿Sí? Entonces, en la primera parte de la fuerza de roce, ¿cierto? Si yo le aplico, ¿cuántos? Perdón. Para la fuerza de roce estática, ¿cuánto vale su valor máximo? El valor máximo es la normal, ¿cierto? Que sería M por G, porque el cuerpo está sobre el piso. Para el que no está entendiendo lo que estoy planteando, estoy pensando en esto, que tengo un cuerpo, ¿cierto? Que está en el plano, hacia abajo apunta el peso, hacia arriba apunta la normal, como la suma de las fuerzas en el eje Y. ¿Cuánto tiene que ser? La suma de las fuerzas en el eje Y para una caja que está en reposo. Cero, ¿cierto? Como la suma de las fuerzas en el eje Y tiene que ser cero, la normal menos el peso vale cero. Por lo tanto, la normal igual al peso. Así es como calculé la normal. ¿Sí? Así lo dices. Entonces, ¿cuánto sería el valor máximo de la fuerza de roce estática en este problema? Bueno, la normal... 39,2. ¿Y eso cuánto es, perdón? 39,2. 39,2. Eso es el 10 por 9,8 por 0,4. Sí. Ya. 39,2. Entonces, fíjense. El valor máximo de fuerza que aguanta el cuerpo antes de que se empiece a mover, ¿cuánto es? 39,2. Entonces, yo podría aplicar fuerza a esta y esta, y el sistema se va a mover, ¿o no? No se va a mover. Es más, en este caso, ¿cuánto vale la fuerza de roce para este caso particular? ¿Cuánto vale? Si nosotros demostramos, fíjense lo que estoy diciendo, que es algo que escapa a lo que hemos discutido hasta ahora. Si acabamos de ver que el valor máximo de la fuerza de roce estática vale 39,2. Ustedes me dijeron, ya, tengo que aplicar una fuerza mayor que eso para que se mueva. Perfecto. Pero yo les digo, entonces, si yo aplico una fuerza de 10 newtons sobre la caja se mueve? ¿Y ustedes qué me dijeron? No. Entonces, si la caja no se mueve, ¿cuánto vale la fuerza de roce que se aplicó cuando yo aplico? Si vale 39,2, si siempre vale 39,2 y yo aplico 10, se va a empezar a mover por su cuenta, para el otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy verbalizando? Entonces, fíjense ahora, si yo aplico una fuerza de 20 newtons sobre la caja se va a mover? No. Entonces, ¿qué fuerza en realidad es la que me aplica? ¿Cuál es la fuerza real de la fuerza de roce que se está aplicando? ¿Cuánto va a ser la fuerza real que estoy aplicando? Los mismos 20, ¿cierto? Te aplico 38, la fuerza de roce va a ser 38. ¿Por qué? Por el gráfico que le estaba mostrando antes. Porque estoy en la región estática. Entonces, si yo aplico una fuerza que sea mayor que el máximo de la fuerza de roce estática, siempre la fuerza de roce estática se va a acomodar a la fuerza que yo le estoy aplicando para que la suma sea cero. ¿Se dieron cuenta de lo que acabo de decir? Veo hartas caras de... pero... ¿Sí? Ya. Ahora, porque veamos el último ejemplo. Estoy aplicando una fuerza de 40 newtons. Si estoy aplicando una fuerza de 40 newtons, para el régimen de la caja, ¿en qué régimen voy a estar? ¿Estático o cinético? En el cinético. ¿Por qué? Porque la fuerza máxima que yo puedo aplicar... No estoy aquí, estoy acá. ¿Por qué? Porque la fuerza máxima que yo puedo aplicar, ¿cierto? Para pasar del régimen estático al cinético es 39. Pues entonces pasé al régimen cinético. ¿Cuánto es el valor de la fuerza de roce en el régimen cinético? Vale la normal, ¿cierto? Vale el coeficiente de roce, que en este caso sería el cinético, por la normal. ¿Cuánto vale la normal? El peso por el coeficiente de roce, ¿cierto? El cinético. Entonces eso sería los 10 por 9,8 por 0,3. ¿Cuánto es eso?
10 por 9,8 por 0,3. ¿Hay que calculadora? Yo no tengo calculadora. 29,4. 29,4. Entonces, fíjense, cuando yo aplico una fuerza de 40, fíjense lo que pasó. Ya no se aplica la fuerza máxima de 39,8, ¿se dieron cuenta, no? Es más, pasé al otro régimen. Y en el otro régimen, la fuerza de roce va a ser de 29,4. Pijo, 29,4. Y ya estoy aplicando 40. Pero la fuerza de roce se quedó fija en 29,4. Porque estoy en el régimen estático, o sea, cinético, perdón. Mientras que en el régimen estático, la fuerza de roce se va a ir ajustando hasta el valor máximo que puedo obtener. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora no es no trivial. Porque estamos viendo en el fondo que una función que nosotros creíamos que siempre era la misma, en realidad cambia, muda. Y esa es otra cosa súper importante. El vector normal no es un vector que sea constante. Entonces, si uno aplica el esfuerzo superior a 40 newtons a cualquiera, podría ser, no sé, 100 newtons, la fuerza Ross igual va a seguir siendo 29,4. Exacto. Eso. Tú le diste justo en el clavo. Y si aplico una fuerza que siempre sea menor que el máximo del roce estático, la fuerza de roce siempre se va a acomodar a esa fuerza, a la que estoy aplicando. Ese es un buen resumen de lo que discutimos ahora. ¿Ya? Y lo otro importante, recuerden que la fuerza de roce siempre tiene la misma forma, coeficiente de roce por la normal, ¿ya? Y entiendan de que esa es la forma de la fuerza de roce. Y no confundan fuerza de roce con viscosidad, porque son cosas distintas, ¿ya? La fuerza de roce es proporcional a la normal. En cambio, la viscosidad es proporcional a la velocidad del cuerpo. ¿Sí? Ejemplo súper concreto. Cuando uno está en el verano, en el agua, jugando. Si tú mueves las manitos suavecita en el agua, por debajo del agua, pucha, la moviste tranquilito. ¿Por qué? Porque como tu velocidad es baja, la fuerza de viscosidad es baja, porque es directamente proporcional. En cambio, si yo muevo el brazo fuerte, uno siente, tú sientes que te empuja el agua. Claro, porque la viscosidad creció, porque mi velocidad es más grande y es directamente proporcional. Ese es otro tipo de fuerza. Así que no confundan eso porque las fuerzas de roce siempre son por contactos. Entonces, todas las otras fuerzas, por ejemplo, por el aire, por el agua, son de viscosidad. ¿Ya? Y se modelan directamente proporcional a la velocidad. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos con esta parte de las fuerzas de roce? ¿Ya? ¿Les parece tomamos un descanso? Sí. Unos 20 minutitos, tienen cara de estar sobrepasados. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a un receso, chicos. 20 minutos y volvemos en los 20 para hacer un par de ejercicios de cálculo de fuerza, de Chile, ¿ya? Eso, vamos a volver. Voy a dejar cancelado y mañana.